Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comicueva listos para hablar de temas escabrosillos del mundo del coleccionismo. Y es que de repente me ha tocado escuchar a generadores de contenido en diversas plataformas decir la siguiente frase. Yo no puedo educar a todo el mundo. No es mi responsabilidad. Y con esto quieren escudarse diciendo que el generar contenido, dígase para la plataforma que sea, para el medio que sea, muchas veces es solo y únicamente entretenimiento y su único objetivo es solo y únicamente entretener. Yo creo que sí puede ser posible, yo creo que en este mundo hay de todo, pero yo creo que como seres humanos creo que deberíamos aspirar más. Y creo que sí hay una responsabilidad atrás como generadores de contenido de entender que lo que digamos, puede ser que muchas personas y muchos de ustedes que me están escuchando ahorita tengan el criterio para decir, y lo tienen porque me lo han comentado, de decir, en algunas cosas estoy de acuerdo contigo y en algunas cosas no estoy de acuerdo contigo. Y cada quien al final de eso se trata, tomar lo bueno, no tomar lo que no nos gusta y crear nuestra propia verdad, nuestro propio punto de vista de la realidad. Pero pues también como generador de contenido tengo que ser consciente y entender que por mucho que yo no quisiera que lo que yo comento impactara en mi audiencia, en algún punto va a impactar, tal vez no en todos, tal vez en casi nadie, pero tal vez en una persona, ya con una ya es un impacto, ¿no? Entonces, de repente lo que dices puede llegar a impactar a alguna persona. Entonces, yo creo que sí es muy importante hacer este tipo de disclaimer siempre y decirle a la gente, lo que hago lo estoy haciendo desde mi punto de vista, lo digo desde mi punto de vista y no debes de imitar de ninguna forma lo que digo o lo que hago. Y del otro lado, creo que de todos modos como audiencia pues siempre tenemos esa responsabilidad de aprender a juzgar con qué información me conviene quedarme, con qué opinión me conviene quedarme, con qué verdad me conviene quedarme y qué cosa debo de desechar porque a lo mejor no es lo más conveniente para vivir de una forma sana según el punto de vista de cada uno de nosotros. Entonces, esto de solo quiero entretener, pues insisto, sí se puede, pero pues yo he visto muchas obras de entretenimiento y me van a disculpar a lo mejor desde mi punto de vista de lo que yo he visto, he notado que muchos autores sí buscan entretener, pero al final intentan hacer una catarsis de sus propias experiencias y eso siempre conlleva un aprendizaje. No sé, voy a hablar de obras al azar, pero yo por ejemplo cuando leo los cómics de Marvel, leo completamente una fantasía, una ficción. Y es claro que el objetivo de Marvel, ellos lo han dicho en todo el tiempo, todo el mundo sabe que el objetivo de una editorial de cómics es vender cómics. Pero de alguna forma, Marvel a través de su historia, para bien o para mal, ahora últimamente mucho para mal, pero al principio y siempre para bien, ha intentado educar con sus historias, crear en los héroes de Marvel un modelo a seguir o un ejemplo de lo que no deberías hacer, ¿no? Voy a hablar de Spider-Man, ¿no? Como un ejemplo a seguir, ¿no? Este joven que se equivoca como todos nos equivocamos, pero aprende de sus errores e intenta redimirse de ellos, ¿no? Y entiende que siempre con un poder viene una gran responsabilidad, ¿no? O personas, ¿no? Como en el ejemplo de Tony Stark, ¿no? Que son ejemplos de a lo mejor cuando esa etapa en los 80 cuando queda en el alcoholismo, yo creo que son un ejemplo de lo que no debemos de hacer, pero también es un ejemplo de lo que un humano es, ¿no? Que un humano, sus peores demonios no son externos, sino llegan a ser internos. Y aquí me gustó la historia del demonio en la botella, porque en esa historia te muestra que el peor enemigo de Tony Stark no son supervillanos, es él mismo y a veces su falta de control, ¿no? Y el alcoholismo es una muestra de esa falta de control, ¿no? Y también al momento en que lo supera años después, también te demuestra que todos podemos cambiar. Entonces yo creo que hay cosas muy positivas en eso. Pero pues ahora Marvel, cambiando la forma a la parte negativa, ahora Marvel en la actualidad tiene todo este discurso progresista que la gente no quiere escuchar, que la gente no quiere comprar y pues está perdiendo ventas y pues él lo sabe, ¿no? Pero pues ahí está, es lo que les digo al final ahí está intentando aleccionar a la gente como lo ha hecho en toda su historia. A veces para bien, a veces para mal, a veces le ha resultado muy bien y a veces no.
Pero es eso, ¿no? O sea, Marvel es consciente, o sea, como empresa, lo que puedo decir es que Marvel es muy consciente de que sus cómics no nada más se entretienen, sino que mandan un mensaje social y que con ese mensaje social pueden llegar a cambiar la forma de pensar de mucha gente. Insisto, a veces para bien y a veces para mal. Ahí es donde está la responsabilidad de lo que hacemos. Pero miren, si ya es irresponsable de por sí alguien que usa la influencia que tiene en las personas para, digamos, hacerlas cambiar de ideas para mal, yo creo que más irresponsable es la persona que simplemente empieza a lanzar ideas sin saber o sin querer tomar esta responsabilidad de que puede cambiar la forma de pensar de otras personas. Por eso al menos aquí en el canal pues siempre hemos dicho que lo que decimos es desde un punto de vista meramente personal. Y por ejemplo nosotros que hablamos por ejemplo de la cultura geek, pues siempre los he instado por hacerse ustedes también de sus propios gustos, no seguir a las mareas. De por sí ya la gente geek como que ya como que no sigue tanto la marea, ¿no? Es muy contracultural en muchas cosas, ¿no? Pero aún dentro de este medio los he invitado a ser contraculturales y por ejemplo no seguir todas las tendencias, ¿no? En el sentido de que cada quien hacerse de sus propios gustos, ¿no? Y no porque algo esté de moda, ustedes tener que seguir esa moda. De hecho, soy una persona muy antimodas, o sea, soy una persona más de tendencias, ¿no? De entender que cuando algo es bueno, se convierte ya no en algo que está de moda, una tendencia es algo que permanece siempre en el consciente colectivo, ¿no? No sé, voy a pensar en personajes así como por ejemplo, voy a hablar así como no sé, por ejemplo, personajes de terror, ¿no? Ya los slashers, ¿no? Personajes como Freddy Krueger, como Jason Voorhees, como Michael Myers, son personajes que ya son parte de la cultura pop, del consciente colectivo de la gente, y no necesitan estar sacando una película cada año para estar en boca de todos y para ser ya parte de lo que somos. Es como en este caso la historia de Jason Voorhees. Creo que la última película es de 2009, producida por Michael Bay, y desde 2009 ya tenemos 15 años que no se ha hecho una película de Viernes 13, y de todos modos sigue tan fresco como si se hubiera hecho una el día de ayer, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada. De hecho, Jason ahorita, comento, está de personaje elegible en el nuevo juego de Versus que sacó el universo de Warner. Ay, no, nada más, mi hijo lo descargó, me parece que se llama Multiversus. Y puedes elegir personajes de Hora de Aventura, de Scooby-Doo, de DC Comics, de Game of Thrones, de todas las franquicias de Warner, ¿no? Y hoy de ellos sacaron los derechos para que puedas utilizar a Jason Voorhees. Y ahí está, tan fresco y tan parte de la cultura pop como siempre, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero con esto, con el tema de hoy? Me refiero a que de repente yo creo que como generadores de contenidos, pues sí es muy importante hacer ver a la gente que las cosas que decimos o mm, las cosas que hacemos, porque hay gente que no dice nada, que simplemente te dice, yo te voy a mostrar la forma en la que yo hago las cosas, yo te voy a mostrar la forma en la que vivo, pero hay que dejar bien claro, ¿no? Yo creo que de decirle a la gente, de esto que yo estoy haciendo, tú toma lo bueno, pero no tomes a lo mejor las cosas que pueden ser negativas, ¿no? Porque de repente, hablando concretamente del medio del coleccionismo, hay personas que no te dicen ellos lo que debes de hacer o lo que no debes de hacer. Simplemente ellos hacen ciertas cosas, y pues no necesariamente son cosas que uno deba de imitar, ¿no? Y es que no te dicen ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me ha tocado mucho ver videos de youtubers que salen a buscar cosas a tianguis, ¿no? Y eso creo que en sí no está mal. O sea, no está mal que salgas a chacharear. Al contrario, yo también lo hago. Lo que sí es que debería hablarse de una realidad, porque ellos te dicen que lo mejor se consigue más temprano, que incluso hay gente que te habla de las clásicas lampareadas, que es gente que se va desde las 4 de la mañana con su lamparita a buscar entre los puestos que apenas se están poniendo en ciertos tianguis, y obviamente te hablan de todo esto, y tú pues te llenas de emoción, también quieres ir a calar y vas, pero no te hablan de la parte del riesgo, no te hablan de la parte donde te pueden asaltar en a esas horas con tanta oscuridad, ¿no? Entonces de repente, y me ha tocado conocer gente que ha intentado emular a estas personas, no porque ellas les digan emúlenme, sino pues obviamente empiezas a hacerte popular en cierto medio, insisto, puede ser televisión, radio, puede ser cualquier medio, pero si empiezas a hacerte popular,
la gente, pues por naturaleza, empieza a aspirar a ser como o imitar a esas personas. Tanto que incluso hay youtubers que en su vida, o sea, sus canales no se trata de absolutamente nada de coleccionismo, y ya de repente ves en sus canales que andan chachareando también en tianguis, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha vuelto tendencia, ¿no? E insisto, no está mal, pero sí hay lugares que pueden resultar ser más peligrosos. Y no lo digo por chacharear en un tianguis, lo digo por todo, ¿no? Porque de repente hay personas que te están diciendo que, por ejemplo, colecciones ciertas líneas, o no te lo dicen, ellos simplemente dicen la mejor línea para coleccionar es esta, lo mejor que puedes coleccionar es esto, y te van haciendo ideas que a lo mejor no son las más adecuadas para ti. No que estén mal sus ideas, sino que a lo mejor no son las más adecuadas para ti. Entonces, pues es con eso con lo que me quedo. O sea, yo creo que al final es lo que quiero transmitir, que debemos de tener mucho cuidado de lo que vemos, tener mucho cuidado de lo que escuchamos, y cada quien tomar lo bueno, lo que creemos que es bueno, desechar lo que creemos que no nos sirve, pero también, o sea, ver diferentes puntos de vista, ¿no? Porque a lo mejor luego nos casamos con un solo punto de vista y resulta que las cosas no siempre son como se nos plantean. Y ya cuando llegamos a esa conclusión de que las cosas no son tan cuadradas, pues nos damos un golpe contra pared, porque a lo mejor descubrimos que ya gastamos mucho dinero en esto, ¿no? Yo me topo con muchos canales, por ejemplo, que siempre te están hablando del mono que les llegó en preventa, ¿no? Entonces, hacen que parezca que las preventas en el coleccionismo a la hora de comprar juguetes son algo necesario y son algo que un coleccionista serio hace para asegurar su figura, ¿no? Pero sin embargo, estas personas nunca te comentan todas las problemáticas que existen con las preventas, ¿no? Desde el momento en que te pueden estafar, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, en el país donde yo les hablo, ha habido muchísimas empresas que tienen, que se las dan de ser muy serias, de ser distribuidores de juguetes a nivel nacional, y han estafado a mucha gente con preventas. De hecho, ya la estafa con preventas ya es una forma en mi país de andarle a los coleccionistas, de andarles jineteando el dinero, ¿no? Porque muchas veces no te mandan lo que pediste, muchas veces nunca te mandan nada, o muchas veces te andan haciendo largas y largas y largas y largas de cosas que a lo mejor dirías, yo lo pude haber comprado en el mercado, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, con el Castillo de Grayskull. Yo hice la preventa con una juguetería muy, muy conocida y muy respetable en mi país. Y resulta que nomás me trajeron jineteando mi lana, y al final llegó el Castillo de Grayskull, la tienda física, y al final llegó más barato de lo que me salió la preventa y de lo que me llegó a mí. Se supone que el chiste de la preventa es que te salga a ti al precio de salida de mercado y que te llegue mucho antes, que seas de los primeros en tenerlo. Y resulta que a mí me salió más caro que el precio de salida de mercado, y resulta que me llegó después de que haya salido oficialmente a la venta en mercado, ¿no? Entonces tú dices, son las cosas que ahorita yo se los comparto a ustedes para que aprendan de mi experiencia y digan, ok, me la voy a pensar antes de andar comprando preventas de He-Man, porque la empresa que lo produce es bien traviesilla con la onda de las preventas. Entonces, ya les tocará a ustedes decidir si sí le entran o no le entran, pero pues es eso, o sea, yo creo que o sea, esa es mi conclusión, yo como generador de contenido, pues claro que hay una responsabilidad de mi parte de lo que digo, de decirles las cosas lo más claro que yo pueda hacerlo, para que ustedes entiendan que el mundo no es blanco y negro, sino que el mundo es una escala de grises, y que deben ser muy cuidadosos de toda la información que toman, ¿no? Pero bueno, díganme ustedes qué opinan, seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video.